Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo nuestros derechos y recibir las prestaciones que nos corresponden en la vejez. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad, porque menos no es más. Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, estamos de vuelta en el programa sobre economía sumergida. Comenzamos ya la tertulia en la que seguiremos hablando de esta economía sumergida dentro del sector comercial. Y para ello contamos con Angie González, graduada en Economía y Finanzas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Belén García, abogada, graduada social y especialista laboral. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ruimán Figueroa, abogado laboral y graduado en Relaciones Laborales. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Magnolia Jiménez, graduada social y especialista laboral. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Lo primero que les quería preguntar es qué tipo de prácticas irregulares se dan dentro de este sector comercial. Hola, buenas tardes. Dentro del sector del comercio, lo más habitual, lo irregular, es aquellos contratos temporales, pero después los trabajadores lo realizan una jornada completa. Eso es lo más habitual que se suele ver en el tema de los comercios. ¿Alguien quiere añadir algo más? Sí, realmente son contratos que a lo mejor los ponen a media jornada y luego trabajan a jornada completa. Es lo más habitual. O también que los tienen trabajando 10, 12 horas y les pagan 4. También suele pasar eso, no solamente en los contratos, sino también en las jornadas. También. Belén. Yo más que decir que los horarios, pues yo creo que ya los empresarios son más conscientes cada vez más de los peligros que hay llevando sanciones, es el tipo de contrato, ¿no? Que la eventualidad se ha convertido en una norma y entonces no hay indefinidos, ¿no? Y en el descanso de las 48 horas establecidas por ley, que a veces no se pueden cumplir y solamente descansan un día y medio, ¿no? Cuando tienen que descansar 48, pero sobre todo en esos dos parámetros, ¿no? Con respecto al horario puede haber un desfase de media hora, pero no es lo mismo que en hostelería, quizás en comercio pues ya se ha regulado bastante el tema, ¿no? Porque ha habido muchísimas inspecciones con respecto a ese tema. Angie, ¿algo que añadir? No, un poco la misma línea de mis compañeros. ¿Cómo podríamos abordar el problema de la falta de control de estas prácticas irregulares? Es decir, ¿cómo podríamos intentar o qué medidas o acciones se podrían realizar para reducir estas prácticas? Pues lo que están haciendo ahora con la inspección de trabajo y concienciando a los empresarios de que si trabajan 8 horas les paguen 8 horas. Pero yo vuelvo a lo mismo, a que hay empresas que no pueden, es decir, que por las circunstancias y por lo caro que son los seguros sociales y por cómo está el salario mínimo interprofesional, pues hay muchas veces que el empresario no puede, es imposible. Y aparte los impuestos, es mucho la carga que tiene el empresario. Yo diría concienciar un poco también a los propios trabajadores para que ellos sean los que exijan, o sea, que sepan las condiciones que pueden tener y exijan este tipo de beneficios que se les da a cambio de un trabajo. Yo creo que hay dos vertientes para intentar solucionar el tema de fraude en el comercio, que es obligar hoy por hoy está el registro de jornada, pero que sea obligada, que sea electrónico, con huella electrónica. Es más difícil que manipular que un simple papel, un folio, que tú pones la hora de entrada y salida, porque todo el mundo conocemos a alguien que hace la trampa de pon que entras a las 8 y pon que sale a las 5 cuando son las 8 de la noche, porque no ha pasado ninguna inspección, ¿vale? Siempre poner. Y siempre conseguir una huella digital, el fraude podrá verlo, porque el que hizo la ley hizo la trampa, pero es más complicado. Y otra de las soluciones que lo veo más factible, que lo que comentó mi compañera, es bajar las cotizaciones. Si a un empresario el trabajar jornada completa no le sale tan caro como ahora, que tiene que pagar un 40% de seguros sociales, pues a lo mejor se piensa, mira, no es tan caro contratar a alguien y no me la juego por una futura sanción. Es lo que opino yo. Belén, ¿quiere añadir algo? Con respecto a la huella dactilar, lo que hablamos siempre, que la ponga el gobierno y la pague, porque lo que no puede decir al pequeño establecimiento de la esquina que ponga la huella dactilar, eso es totalmente inoperativo.
Por eso discrepo, compañero, de tu apreciación, porque no estamos hablando aquí de grupos grandes de Amancio Ortega. Es decir, que estamos hablando del empresario pequeño, del mercado nuestro, de lo que es nuestro sector, que es Canarias, ¿no? Y con respecto al tema de tanta economía que se habla en comercio, yo creo que no es tanto. La realidad es las plataformas. La venta online, yo creo que ahí es donde hay una economía sumergida elevada al cuádruple y no hay manera de pillarlo. Es decir, eso le hace la competencia a los propios comerciantes, que ellos sí que han asumido durante esta trayectoria y a base de palos, de inspecciones, han regularizado, yo creo que todos lo sabemos, y han sido los más azotados por la inspección de trabajo, pero en cambio las plataformas digitales viven como reyes. Con un ordenador. Con un ordenador, sin tener ni siquiera presencia física, y están haciendo una competencia desleal a aquellas empresas que se juegan el tipo, abriendo un negocio, pagando un alquiler, teniendo empleados, etcétera, etcétera, y ellos mismos tienen a gente que ni se sabe, ni siquiera los puedes perseguir, no sabes dónde están, es totalmente etéreo, ¿no? Porque está en la plataforma y no hay nadie dado de alta. Entonces, ¿cómo se mantiene un negocio si no hay nadie dado de alta? Y yo creo que por ahí es donde hay que atajar realmente, porque hay un problema muy gordo. Es decir, es que es el problema que entonces los negocios físicos tienden a desaparecer y lógicamente, ¿por qué? Pues pueden abaratar más los costes, ¿no? Porque no tiene el coste real de la seguridad social de los trabajadores, ¿no? Y perdona, la teletienda, tú puedes tener una empresa aquí, pero los trabajadores los puedes tener en Marruecos. Y no estás pagando absolutamente nada. ¿Y eso sería un tipo de economía sumergida? Claro, porque le estás haciendo competencia desleal al comercio de aquí, que tiene que pagar un alquiler, unos trabajadores, es completamente diferente. No pueden competir con el teletrabajo. Por eso la teletienda. Por eso las teletiendas son tan baratas. Porque realmente, ¿qué es lo que tiene la teletienda? ¿Paga comisión? ¿Y por qué se permiten este tipo de situaciones? Díselo al gobierno. Yo creo que sí que tendría que haber una regulación en la parte de todas las e-commerce que llamamos hoy en día, que es el comercio electrónico. Sí que tendría que haber una regulación mayor por las personas que llevan los productos, que los traen, etcétera, y sobre todo por la parte económica, para controlar un poco más que todo fuese pago con tarjeta de crédito. Porque hoy en día también estamos llevando mucho lo de las criptomonedas y esto, que no hay una persona física detrás. Entonces esto crea una economía sumergida que, bueno, no se ve mucho en tiendas, en comercio electrónico pequeño, pero sí hay muchas grandes empresas electrónicas que ya lo han incluido y esto crea aún más economía sumergida. Precisamente, quería usted hablar... pensaba. Precisamente quería hablar de este mundo online, de este mundo digital. ¿Qué riesgos puede traer el comercio online a esta economía sumergida? Es lo que en Estados Unidos, antes de Trump, una de las cosas que hizo que la gente lo votara es que iba en contra no en contra, sino iba a poner veto a las grandes TIC. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, hablo de Estados Unidos porque fue la pionera, la que empezó con Amazon, empezó con Google. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Que más del 50% de las tiendas pequeñas, como pasa en España, las microempresas se arruinaron y tuvieron que cerrar. ¿Qué pasa? Que el Estado español, viendo ya lo que ha pasado en Estados Unidos, tiene que empezar a poner, no barreras, sino poner igualdad, que todo el mundo seamos iguales. Porque no se le puede poner puertas al campo, el internet va a estar siempre ahí, las aplicaciones van a estar ahí, pero que todos juguemos en la misma liga, se puede decir, ¿vale? Y lo que falta es una regulación, es que regule, aunque mejor dicho, cómo hago la compra y la venta. Por lo dijo la compañera, si ya me obliga a mí a hacer todo por transferencia, ya está todo ya Hacienda, ya te tiene pillado por ahí, ya sabe lo que vas a facturar, ya sabe lo que has facturado dentro de España. Y es una de las maneras, y que no la sede principal a lo mejor de las empresas no esté en Irlanda, sino que ya lo obligue, si tú compras en España o sacas dinero en España, que tu sede social esté en España. Es que si no estamos hablando por hablar y no hay solución ninguna si no se empiezan a tomar medidas. Y lo que va a ser, si esto no se ataja más pronto que tarde debido al COVID, que el COVID va a acelerar todo, es que como esto no se tome medidas ya, al comercio en Canarias y a nivel nacional le quedarán 4 o 5 años para que cierre, como pasó en Estados Unidos, más del 50% de las microempresas. Pero la sede que esté aquí es importante, vale, por los impuestos,
por los impuestos a Hacienda. Pero el hecho de que el trabajador esté fuera no está ayudando en nada a la tesorería. Están pagando los pequeños y medianos empresarios por sus trabajadores, pero esta gente no está pagando seguridad social por ellos. Entonces, no solamente que esté aquí la sede, sino que estén aquí los trabajadores. Es que si no, no tiene sentido. Pero, perdón. Pues, Angie. Yo muy corto. Yo creo que eso depende mucho porque creo que hay muchísimas páginas web que tienen distintos tipos de funcionamiento. Entonces sí que es verdad que hay muchos que tienen trabajadores fuera, pero hay otras aplicaciones que lo único que hacen es una conexión entre un comprador y un vendedor. Entonces ahí yo creo que ese punto de conexión tiene que ser muy difícil regularlo, porque tú no, o sea, la única forma sería que la compra y la venta se hicieran mediante la aplicación y que esta aplicación, teniendo su sede en España, que es lo que han comentado antes, tributase. Pero realmente el solamente crear ese contacto entre las dos personas hace que hayan transacciones en efectivo que no tienen ningún tipo de control, y ahí es cuando aparece un poco la economía sumergida. Belén. Sí, que está el PayPal también, y que con el PayPal también ahí se juega todo lo que quiera, pero sobre todo que el tema está en que hay trabajadores que necesitan, es decir, una estructura determinada, propia. Si yo genero un volumen de ingresos X, pues habrá personas para gestionar ese volumen. Es decir, no será una persona la que genera todas las transacciones, puede ser una máquina, pero la inspección de trabajo puede entrar ahí perfectamente. Una vez que lo localizamos en España, ya la inspección puede decir, oiga, si usted tiene 2 millones, ¿cómo gestiona esos 2 millones? ¿Con quién? Con una persona que está dada de alta. Entonces lo que llamamos economía sumergida, porque no hay nadie detrás, solamente está un administrador y una operaria. Entonces ahí es donde te tengo que decir yo cómo lo hago. O incluso empresas que ni siquiera tienen dado de alta a nadie absolutamente, ni siquiera están constituidas. Es más, Hacienda creó un sistema para casar incluso las ventas, las casas de alquiler. O sea, cuando tú pones en venta, o sea, fíjate tú, o sea, Hacienda reconoce eso en la publicidad. Pero algo tan fuerte como es la economía, cuando publicitas el tema de la economía sumergida, dicen no podemos entrar, porque es a nivel nacional, porque es a nivel internacional. Eso lo he preguntado yo, personalmente, preocupada por este tema. Y la respuesta que me han dado es que esto es competencia nacional, porque claro, ten en cuenta que la inspección de trabajo es curioso, ¿no? Porque tiene competencia territorial, ¿sabes? Por cada isla. Entonces, ¿cómo entras tú en una inspección de trabajo a nivel nacional, de algo que se vende a nivel nacional? ¿A quién le compete? ¿A qué inspección de trabajo le compete? Ya, tendría que haber un organismo nacional, exacto. Exactamente, que el que acatara eso, porque entonces, para eso tendría que tener una sede. Como no tienen sede, pues entonces dice, ¿quién investiga? Entonces resulta que hay que ser ilegales o alegales para entonces hacerlo. O sea que ellos son más listos, porque son los TIC, son las nuevas tecnologías, y entonces son más listos que los pobres de aquí, que pagan el dinero, que pagan la seguridad social, que tienen un local abierto, que pagan un alquiler, y que encima le pagan a los trabajadores y cotizan por ellos. Por eso te digo que a mí no me preocupa tanto el tema de la ilegalidad del comercio, me preocupa más la ilegalidad que se está dando en el incremento más grande. De hecho, afortunadamente, bueno, el gobierno ha creado unos bonos tecnológicos para incrementar el desarrollo de incluso de las ventas online de nuestros empresarios en Canarias. Y muchas empresas en Canarias están apostando también por la venta online, pero que tienen negocios físicos. Es decir, tienen negocios físicos y además han apostado por la venta online, que puede ser el futuro también de empresas canarias para expandirse. Está muy bien, pero seguimos teniendo el lobo. El lobo es grande, enorme, y es tan grande que nadie le quiere meter el collar al perro. Fuera de estas plataformas que están controladas, existen diferentes plataformas de compra-venta de bienes e incluso a veces servicios en el que el vendedor y el consumidor es el particular. ¿Este podría ser una forma de economía sumergida? Yo entiendo que no, porque la mayoría de las plataformas son venta segunda mano. Son artículos que yo tengo en mi casa que no uso y alguien la quiere y se la doy
precio muy inferior al mercado, pero que no es algo que yo haya facturado de China, sino es algo mío, que tengo, ya está usado. Por eso yo creo que eso, comprarlo con economía sumergida, no lo veo. Aunque sean cantidades elevadas, no sé, por ejemplo, un coche o ya, el alquiler de casas, como ha dicho. Si supera ya los umbrales de los límites legalizados, ahora ha bajado a 1.000 euros el pago en efectivo, ya estamos hablando de otras cantidades, pero al final esas ventas en verdad no son mayoritarias en los sistemas de plataforma. Usted, si se conecta a una página de plataforma, un Badoo no, Wallapop de esas, casi todo es videojuegos, llaveros, ahora hay coches, pero casi todo son cosas de 20 euros, 30 euros, 40 euros. Yo no creo que eso afecte en demasía a que un comercio no pueda vender por ese dinero que no se factura legalmente, porque digo, son cosas ya usadas. No es lo mismo que algo que está usado, que tiene garantía, aunque supuestamente si tú compras algo a una persona tiene un año de garantía, pero vete a buscarlo tú después a esa persona. Pues el que compra en esa aplicación sabe que si al día siguiente se rompe, no tiene a nadie respaldarle para poder reclamar nada. Pues yo entiendo que eso que afecte a los comercios, yo no... Mi manera de pensar no lo veo. ¿Ustedes qué opinan, Angie? Bueno, en teoría, si tú tienes una declaración de la renta, sí que tendrías que reflejar de alguna forma que tu patrimonio se está viendo reducido con ciertas ventas. Obviamente estamos hablando de tipo coches, no de la camiseta que me ha sobrado del año pasado. No va por ahí, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el alquiler de viviendas, la venta de coches y esto tendrían que estar reguladas. Y de hecho se tendría que pagar un impuesto, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Entonces, yo sí lo veo un poco como economía sumergida, dependiendo del mínimo y del precio al que vendes los objetos que vendes por internet. Belén. Ten en cuenta que el coche se supone que es el coche propio, el que están vendiendo, porque si no, no lo podrían vender, pueden vender su coche. Entonces, dentro de tu coche no existe economía sumergida. Yo, en vez de optarlo por entregar una casa de coche, vendo el coche yo misma. Y ahí no hay ninguna evasión, porque dentro de los coches no hay que declararlo como impuesto patrimonial. Es en la renta ni nada, lo que faltaba ya que no metieran el coche. Sí, ya lo que nos faltaba Hacienda, que dijera que cuando vendemos un coche un incremento patrimonial, cuando no es así. Tenemos siempre una pérdida, porque el coche cuando lo vendes tiene un deterioro. Exacto. Siempre, un 100%, por eso no se declara el coche. Sí que es verdad que sí, o sea, la mayoría de las cosas que tú vendes, las vendes por un precio inferior al que has comprado. Sobre todo el vehículo, porque es lo más que se deteriora. Claro, que en cuanto sale del concesionario ya tiene un precio inferior. Pero, por ejemplo, la venta de casas y eso, tú normalmente tienes un beneficio. Y ese pero beneficio sí, claro, pero cuando te dedicas a vender casas, cuando es la tuya propia, no tienes problema. Ahí tenemos que separar lo que es la venta de casa propia a lo que es una actividad. Y Hacienda tiene detectada, usted se ha publicitado con ventas de alquiler, y te sale ahí una notita en Hacienda, en la declaración de la renta. Claro. Y eso, claro, porque también me dedico a hacer renta y lo veo, eso es su actividad. Pero lo que sí te iba a decir es con respecto al tema de cómo parar esto, ¿no? A ver si mis compañeros también están de acuerdo. ¿Cómo parar, por ejemplo, por qué parar Alibaba y los 40 ladrones, no? Pues bueno, subiendo los impuestos locales cuando entran. Es decir, subiendo las ratios, muy fácil. Oye, me están comiendo, bien, perfecto. Yo no puedo ser más competitivo, pero ¿por qué dejo entrar a todo? Yo tengo que tener libertad de comercio, pues la ley habla de libertad total de comercio, no se puede poner, pero sí puedo tener superación de aranceles, y puedo poner unos aranceles superiores ante el comercio exterior, que además encima viene mal, viene deteriorado, no tienen que tal, pero la gente sigue comprándolo, ¿no? Porque está en casa y porque luego están gastando más de la cuenta porque no lo ven. Si nosotros a esa mercancía que entra en paquetes individuales lo grabáramos con más impuestos para despachar la mercancía, pues probablemente paralizaríamos ¿Te refieres a la mercancía que viene de fuera, por ejemplo, a la mercancía china o a lo que estamos hablando? A todas las ventas online, grabar las ventas online. Lo que hizo Estados Unidos. Claro, lo que hizo es... yo no, y se me acaba de ocurrir a mí, no sabía que Estados Unidos lo había sí, hecho. por la guerra. De hecho, Donald Trump lo que hizo fue... Eso, intolerancia de todos los chinos. Vale, entonces te estás refiriendo, por ejemplo, a otro país, a lo que viene de fuera de otro país, no a lo que estamos hablando de segunda mano. No, segunda mano es si vendes muchos coches y Hacienda lo tiene casado. Como Hacienda lo tiene casado, ya está. Pero, ¿realmente actualmente no existe ningún tipo de aranceles?
No, para nada, como es un particular, nada. No, particular no, en lo que estábamos Tú hablando. compras en el tercero y te llega a tu casa. Es que China tiene Y ya está. Creo que China ha hecho algún pacto y creo que han bajado los aranceles. No estoy muy segura, pero creo que han bajado los Te aranceles. pone una factura pro forma. China y la aduana Algo, sí. la aduana española, o sea, todo lo que no sea Comunidad Europea no casan, no existe un matrimonio, ¿no? Con la aduana europea existe un matrimonio, con lo cual todo lo que tú traes de otro país en Europa casa con los DUAs unos con otros. Los DUAs son los documentos de entrada de despacho de mercancía. Es como estamos casaditos, y entonces si tú declaras aquí 1.000 euros, aquí declaras 1.000 euros. Y entonces se hace digamos, entre la factura emitida y la factura recibida, se hace un acuerdo. En China, con terceros países, con incluso Estados Unidos, no hay ese matrimonio. Si yo creo una empresa en Estados Unidos que se llama Vito López y me autofacturo aquí, también podría ser lo mismo. Es un antidumping, lo que se llamaría antidumping, pudiéndolo crear desde allá. Entonces lo que hace esta empresa es, trae la factura, le pone el precio X, ¿vale? Lo trae y no se pagan, esos aranceles se pagan los mierdas y ya está, fuera, se acabó. Entonces no tiene un valor. Entonces la gente compra vestidos, bañadores y tal por 3 euros, 5 euros, 10 euros. Está claro que eso es una competencia, no genera ni ingresos ni beneficios y nos está perjudicando muchísimo. Volviendo al comercio de la calle, existen los puestos ambulantes, sí, como por ejemplo los mercadillos, que bueno, mucha gente dice que es una competencia desleal a todo este sector comercial. ¿Esto es un caso de economía sumergida, este tipo de puestos? Hombre, yo pienso que los mercadillos sí están pagando. Lo que son los mercadillos sí pagan. Lo que igual no pueden estar, lo que no, volvemos otra vez al trabajador, que a lo mejor igual trabajan los fines de semana y no están cotizando. Ahí puede que pase. Pero pagar, los mercadillos pagan y pagan impuestos. Es decir, no son sumergidos, no es la economía sumergida. Yo opino lo mismo que decía la compañera, porque tú para poner un puesto tienes que pagar al ayuntamiento que corresponda, tienes que pagar un plus, después está la policía local que te vigila ahí en el puesto, que no es como hace 20 años, ahora está muy controlado, por lo que yo entiendo que no hay sumergida, porque tío, es que pagan los impuestos, pagan los metros cuadrados y la policía local está muy encima de ellos cuando hace los puestos. Belén. Vamos a ver, pagan al ayuntamiento sus tasas de ocupación de la vía y es genial y fantástico, pero ¿dónde me genera eso empleo si hay 3 personas a veces que atienden un mercadillo? Por eso te estoy diciendo no son autónomos, no se dan de alta, lo que te está diciendo. Es lo que te estoy diciendo no yo, que ahí alta. Es donde único. Todos felices los 4, es decir, vale, no nos damos de alta, entonces es una competencia desleal con respecto a la clase de tiendas. Pero la empresa tiene que darle de alta. ¿Qué empresa? Nadie le da de alta a nadie. No, señor, yo tengo empresas ambulantes. ¿Y cuánto le das de alta? No, bueno, por ejemplo, van los fines de semana a los mercados. Vale, y ellos pagan por su hacienda, pagan trabajadores y pagan todo. Sí, pues esa es la excepción, ¿no? Bueno, no sé, yo te estoy hablando de la gente que yo conozco y en ese mercado, te estoy hablando de San Mateo, por ejemplo. San Mateo, vale, una excepción, pero ella está comentando, en regla general, en nombres generales, ¿tú tienes algún mercadillo? No. No tenemos ningún mercadillo. En el sur, por ejemplo, yo también tenía otro que iba al sur, es que toca la casualidad de tres asesorías aquí. Esta gente no es que trabajen solo ahí, es decir, trabajan a lo mejor un fin de semana en un lado, entre semanas se van para el sur. Correcto. Entonces, de los que yo conozco, no están todos en regla. Lo que no te puedo decir que esté en regla, te digo de los míos, pero de los otros es los trabajadores. Ahí sí es verdad, por eso es lo que yo estaba diciendo antes. Los trabajadores no lo sé. Ahora, lo que es en sí dados de alta, tanto en Hacienda como en el tema de, como dice Ruimán, del ayuntamiento y todo eso, sí. ¿Seguridad social? No, es lo que yo estaba diciendo desde el principio. Cuando yo empecé a hablar, lo primero que dije fue que ellos están dados de alta. Lo que no sé si están dados de alta todos son los trabajadores con la seguridad social. Ahí sí es verdad que ahí puede ser que esté... Pero ahí la economía sumergida, yo entendía que estabas hablando de que no estuvieran dados de alta económicamente, Hacienda... Bueno, en general cualquier práctica irregular. Por eso yo decía...
Sí, Belén. Yo me refiero a la seguridad social, porque realmente la seguridad social es lo que hace que la competencia desleal es lo que emana, porque vale, pagan las tasas al ayuntamiento, genial, fantástico, pagan sus tasas y los impuestos. Lo que no me pagan, parece, lo que no sé si muy pagan bien, es los trabajadores. pero cuando hay unos carnavales en el carnaval hay que darse alta a los trabajadores. Es decir, estamos hablando de lo mismo. La pregunta, no, Cristina, si me equivoco, es: ¿hacen competencia desleal con respecto al comercio tradicional, que sí tiene que pagar un local también? El comercio normal paga el local, está dado de alta en Hacienda, está dado de alta y paga sus impuestos, paga su impuesto de basura, es decir, cumple todos esos requisitos, ¿no? Pero además está dado de alta autónomo, ¿vale? Y además tiene que dar de alta a sus trabajadores. Las inspecciones están cascando también a los... Pero el mercadillo tiene que estar de alta autónomo. Por lo Sí, menos el autónomo tiene que hay dar de algunos alta. mercadillos que sí y otros no están. Tú, es por que ejemplo, si no puedes pedir la licencia de ayuntamiento No, si no no, estás de por alta favor. autónomo. Tú tienes que acreditar al ayuntamiento que estás de autónomo. mercadillo no. Sí, sí, Belén. Vale, tienes un autónomo. Porque para darte de alta en Hacienda, Tienes que saber quién lo hace. tienes que estar dado de alta en autónomo. Están dados la feria de artesanía. Yo quizás discrepo bastante en ese tema, porque los mercadillos tienen un permiso especial y diferente, pero es verdad que aunque tengas un autónomo, trabajan allí 3. Que sí, Eso pero ya- eso ya no ahí no te lo discuto. Hay economía sumergida, entonces, Es lo primero que dije antes, es lo primero que dije cuando empecé. competencia desleal hacia los comercios. Puede que haya competencia desleal. Si no contratas a nadie, sí. Sí, bueno, no contratas, Sí, no la- tienes dado de alta, pero eso pasa en todos lados. Vale. Por eso está la policía local, cuando pasa por ahí, te mira toda su documentación. Y si no, que la inspección de trabajo, que vayan a los mercadillos. Si es un foco tan grande de seguridad jurídica porque no hay control, Ya, que vayan a no, inspecciones. ya, La inspección ahora mismo, el Estado está arruinado, necesita dinero. Si tú estás diciendo, si tú lo sabes, la inspección también lo sabe. Porque vaya entonces a todos los mercadillos, a todos los distritos y empiezan a levantar actas de infracciones. no, que ahora mismo los mercadillos están parados. Bueno, estamos ya en verde, ya se semáforo verde. Pero los mercadillos, si tienen más gente, no los dejan habilitar. Ayer o antes de ayer, ¿no? El fin de semana Bueno, pasado. el fin de semana. Este fin de semana vamos a ver cómo va. Bueno. Sí, incentivarían, a los pequeños empresarios, a los pequeños comercios, más facilidades fiscales. Angie, que hace mucho que no hablo. Sí, yo creo que uno de los principales problemas es que si tú como persona tienes que pagar un dineral enorme para dar de alta a un trabajador, para dar de alta a otra persona, no lo vas a hacer, porque lo que comentábamos en otro programa, intentas ahorrarte ese dinero porque sale rentable para ti, pero también sale rentable para la persona que le estás pagando económicamente, no en cuanto a condiciones laborales, ¿vale? Entonces sí que es verdad que si hubiese más facilidades fiscales para los pequeños comercios, sobre todo en las islas, aquí en Canarias, posiblemente no tendrías ese problema de evadir impuestos. Entonces, creo que sí, respondiendo a tu pregunta, sí. Belén. Hay una medida fiscal que gustó muchísimo para los pequeños empresarios y sirvió de mucho valor para la inversión, que era la libertad de amortización. Es decir, eso se creó en el gobierno anterior para salir de la anterior crisis, la libertad de amortización. Si tú comprabas un bien, pues no tenías que amortizarlo en 4 años, con lo cual, como disminuías tu tesorería, pues te comprabas el ordenador y realmente te lo llevabas a gasto, que es lo justo. Dada la situación de crisis, incentivabas la inversión y además reducías los gastos, que podrías deducirte todos los gastos del trabajador con una bonificación por el mantenimiento del empleo. También se hizo, comparado con el año anterior, con lo cual a mí que me interesa, en vez de despedir al trabajador, me estás animando a que mantenga mi plantilla, porque si mantienes la plantilla, te voy a premiar en la declaración de la renta y no te vas a salir a pagar. Digamos que es lógico y es obvio que las medidas fiscales que se están tomando son represivas y no motivadoras para poder mantener una plantilla. ¿De qué me vale a mí mantener la plantilla? Si es que me va a dar igual. ¿De qué me vale a mí invertir si no me voy a deducir, sino la amortización normal? Yo creo que hay medidas que tener más. Esas son las que se aplicaron y funcionaron en la crisis del 2009-2008. Funcionaron y fueron efectivas, nos ayudaron a salir mucho más adelante. Pues ahora hay que ponerlas, pero ¿cuándo las vamos a poner? Cuando ya nos estemos porque ahora estamos en la UCI directamente. Entonces, ¿qué? Pero estamos en la UCI y tenemos ahí un balón, porque yo siempre quiero ver el vaso un poquito
pero ¿cuándo las vamos a poner? Cuando ya el paso no tenga nada. Cuando estemos en el cementerio ya. Claro, por eso digo que esas medidas funcionaron y estaremos de acuerdo todos en que tuvieron una amplitud. El contrato de emprendedores con un año de periodo de prueba, tan criticado, pero tan útil, porque permitió crear muchos contratos indefinidos para los jóvenes, por ejemplo. Y es verdad, pero es que ahora, ante medidas desesperadas, ante situaciones desesperadas hay que tomar medidas desesperadas. Y yo creo que hay que dar un paso más valiente de lo que se espera ahora para lo que nos vamos a enfrentar en el 2021. Yo también pienso lo mismo, lo de los contratos bonificados ayudaron muchísimo, sobre todo a los contratos temporales. Es decir, hablando antes de los contratos temporales es un fraude de ley, muchos de ellos están en fraude de ley, y si se consiguiera volver otra vez a tener contratos bonificados, pues esos contratos se transformarían en indefinidos, ayudarían a los jóvenes y a los trabajadores, y también estarían ayudando a las empresas, a los empresarios, porque ya siempre bonifican pues en la seguridad social, que yo sigo diciendo que la seguridad social es un coste para las empresas, que eso es lo que los hunde, porque todas las ganancias que pueda tener una empresa se las lleva lo que es la seguridad social y la indemnización de los trabajadores. Eso para una empresa. Bueno, para terminar les quería pedir una breve conclusión en la que pueden resumir, destacar o comentar algo que a lo mejor no han dicho anteriormente. Empezamos por Angie, breve, por favor. Yo rescataría un poco lo de las facilidades fiscales, que ojalá hubiesen muchas más facilidades para los autónomos y los pequeños comercios, para así poder, de cierta forma, seguir llenando un poco esa hucha que tenemos todos en común, y que no sigamos vaciándola, sino que intentemos llenarla un poquito más. Belén. Recojo el guante de ella, sigo manteniendo las medidas fiscales porque obviamente hay que hacerlas, y en segundo término, en el tema de las ayudas y del contrato de emprendedores, recuperarlo, pero sobre todo las bonificaciones que hablaba, crearon unas bonificaciones para la persona. Es decir, es como yo casarme contigo sin conocerte de nada. Entonces yo lo que digo es que no se pueden crear bonificaciones a la persona, sino al puesto de trabajo, el mantenimiento del puesto de trabajo. Entonces no puedes personalizarlo en una persona. Por favor, al legislador pedirle que sea al puesto, mantener el puesto, y de esa manera seguro que podamos hacerlo, mantener eso con perspectiva de futuro. Perderán ahora, pero ganarán de cara a pasar esta crisis de una manera más lógica. Y espero que nos escuchen. Lo mío son los créditos ICO también. Es decir, hay unos créditos que dan, que pagas el primer año, pagas los intereses, y luego el segundo año lo tienes que pagar todo. Yo pienso que si esto lo alargan y pagan los créditos, pues les dan más facilidad para pagar ese crédito, pues los jóvenes tendrían pues muchísimas más oportunidades, y los mayores también, que también tenemos empresas y nos gustaría que nos ayudaran. Bueno, para finalizar, cojo el guante de todos esos compañeros. Bonificaciones, facilidad, contratación, menos trabas administrativas, y que no pongan puertas al campo, que ayuden a las empresas a salir adelante, porque el futuro que nos espera es duro. Se puede salir para adelante, pero si la administración pública ayuda a las pequeñas empresas. Pues ojalá les escuchen y mejoren toda esta situación. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y tener esta charla con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes por estar una tarde más con nosotros. Les esperamos mañana a las 6 aquí en Canal 4.